al inicio de este programa. Hoy vamos a tratar sobre cuáles son las características del sindicalismo hoy, el sindicalismo moderno, que nos puede dar paso para hacer una transformación del sindicalismo que tenemos, que tiene muchas crisis, para pasar a un sindicalismo que sea más moderno y más actualizado y donde los trabajadores puedan estar mejor representados. Las características, por ejemplo, de las personas, nosotros conocemos a las personas de acuerdo a sus características físicas, quiere decir por el tamaño, por el color, por algún defecto físico, y ya tenemos una identificación de esa persona por una serie de características que la personifican a ese individuo. Pero también tenemos otra característica, y es que distinguimos a las personas no solamente por su aspecto físico o material, sino también por su aspecto espiritual, por las cosas que tienen esas personas que la distinguen en su comportamiento, en su forma de actuar, y a veces es muy diferente a lo que representa físicamente. Asimismo, el sindicalismo tiene una serie de características que identifican, que diferencian a un tipo de sindicalismo de otro. Así tenemos lo que se llama el sindicalismo humanista, el sindicalismo ideológico, el sindicalismo autónomo, los sindicalistas independientes, el sindicalismo técnico y otras características más que vamos a ir definiendo en el transcurso de estos programas. Pero hoy nos vamos a detener a dos características fundamentales del sindicalismo, es en lo que se refiere al sindicalismo humanista y al sindicalismo ideológico. El sindicalismo debe de tener una serie de principios y valores. Los principios y los valores son como los fundamentos. Los fundamentos, por ejemplo, de un edificio están en la base. Es lo que no se ve de afuera, pero es lo que sostiene, es lo que mantiene a ese edificio. Y esos fundamentos son los que sostienen toda la estructura. Es igual que en el árbol. En el árbol no se ve la raíz, pero la raíz es la que sostiene y mantiene al árbol. Por lo tanto, uno puede cortar los frutos, puede cortar las ramas y algunas veces el tronco, pero cuando se corta la raíz, eso muere. Igual que un edificio que no tiene unas bases y unos fundamentos que puedan sostener bien la estructura, asimismo, en un árbol, si no tiene una raíz que puede sostener y mantener ese árbol, puede fácilmente perderse. En el sindicalismo pasa lo mismo. En el sindicalismo hay una serie de fundamentos, hay una serie de valores, hay una serie de principios que son lo que sostienen, lo que mantienen y lo que dan vida a la organización. Una organización sindical o hasta política, si quiere, si no tiene principios y valores, es como un árbol sin raíz o un edificio sin la base estructural. Al principal problema sucumbe, quiere decir porque no tiene las bases que puedan sustentar a ese tipo de organización. Nosotros tenemos que saber, los sindicalistas, y especialmente aquellos que son jóvenes, que se quieren iniciar o que están iniciando en el movimiento sindical, que hay una importancia de la historia. Y la historia en el movimiento sindical, como en político y en todo, tiene una base fundamental. Quiere decir, los hechos y los acontecimientos deben aprovecharse para hacer propuestas que sirvan para el presente y para el futuro. Lo que nosotros hacemos hoy va a ser la historia de mañana. Por eso nosotros hoy analizamos, y mucha gente analiza en una forma muy crítica al sindicalismo, porque los hechos que han acontecido anteriormente dejan mucho que desear. Y si nosotros queremos para las próximas generaciones tener un sindicalismo diferente, en el presente tenemos que actuar con principios y con valores para que eso pueda repercutir positivamente en la historia. Si no actuamos con ética,
quiere decir, con la aplicación de la moral en los hechos de nuestras vidas, no podremos ser ejemplo para las futuras generaciones. Los hombres y las mujeres que tienen un sentido de la historia tratan y se esfuerzan de comportarse mejor porque saben el papel que le puede corresponder en la historia y lo que pueden servir, sean de modelos negativos o sean de modelos positivos para las futuras generaciones y especialmente para la clase trabajadora, que necesita de una serie de sindicalistas que actúen apegado a principios y valores. Cada uno de nosotros, cuando va a entrar a un sindicato, cuando va a entrar a un partido político o a cualquier organización, lo primero que tiene que estudiar, investigar es qué tipo de organización es. Si esa organización lo que tiene como base fundamental es el mercado, quiere decir, aunque nosotros no querramos, somos neoliberales. Quiere decir, el neoliberalismo es el sistema que tiene como base y como fundamento al mercado. Y nosotros hoy, en la etapa de la globalización, estamos viviendo en una sociedad basada en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el mercado es el fundamento y la base. Y por eso uno ve en cada etapa de nuestras vidas, en las relaciones, que lo que se da importancia es al mercado. Quiere decir, el que tiene como base el mercado es neoliberal. Y se llama neoliberal porque hace 2 siglos había un sistema que se llamaba el liberalismo. Y el liberalismo económico y el liberalismo político tenía como base el dejar hacer y el dejar pasar. Dejar pasar fundamentalmente las mercancías y dejar pasar las personas. Pero en el neoliberalismo actualmente tiene supremacía la mercancía. Las personas no tienen el derecho que tienen las mercancías para pasar por los mercados, para pasar por el negocio, para pasar por las aduanas, para pasar las fronteras. Las personas no tienen ese derecho, pero sí la tiene la mercancía. Entonces el mercado, el que está y se sustenta en el mercado, es un neoliberal. Las personas que tienen como base el capital, el dinero, las ganancias y las cosas materiales son capitalistas, aunque no tengan dinero, porque ese es su fundamento, esos son sus valores y esos son sus principios. De la misma forma que aquellas personas que tienen como base la sociedad, el mejoramiento de la sociedad, son socialistas, porque esa es la base que ellos sustentan. Y aquellos que tienen al partido o al Estado como lo fundamental, como los valores que los animan a sus tareas, son comunistas o son materialistas. Pero aquellas personas que tienen como base, como fundamento a la persona humana, entonces son humanistas. Y el humanismo es un estilo que se practica en la política, en la sociedad y en todas las actividades. Y ahora nos vamos a referir un poco a lo que es el sindicalismo humanista. El humanismo, no hay un solo tipo de humanismo. Existen varias expresiones del humanismo. Existe un humanismo que se llama existencialista, cuyo teórico fundamental es un francés llamado Jean-Paul Sartre, en la cual tiene a la persona como base fundamental, pero en una forma existencialista, quiere decir, mientras exista como persona. También hay movimientos y grupos que tienen el humanismo popular del pueblo como base fundamental, pero desde un punto de vista material, como persona. Estos movimientos se llaman movimientos humanistas, pero su base fundamental está en la existencia de la persona, del hombre. Sin embargo, hay otro humanismo que se llama el humanismo integral, cuyo principal pensador o uno de los principales, un filósofo llamado Jacques Maritain, que tiene a la persona como base fundamental, pero la persona desde el punto de vista de relación con lo espiritual y lo material. Quiere decir,
la existencia del hombre es lo fundamental, pero el hombre está sujeto a Dios. No es solamente en la existencia humana, sino en la trascendencia también humana. Ese humanismo integral está dentro de la filosofía del sindicalismo, por eso hay un sindicalismo que se llama humanista, pero basado fundamentalmente en lo que se llama el humanismo integral. Y el humanismo integral está basado en una filosofía que parte de la doctrina social de la Iglesia, pero no solamente acepta los principios de la Iglesia Católica, es la única religión que tiene una doctrina social, sino que acepta también principios y valores de otras iglesias. Y además de eso, de laicos que aportan también su pensamiento y aportan sus ideas. Por eso el humanismo integral es amplio, no es solamente para los católicos, sino para todos los cristianos y todos aquellos que tengan como base a la persona humana. Porque la persona humana, en comparación con el dinero y con la mercancía, tiene una supremacía porque es lo único que está hecho a semejanza de Dios. Y si nosotros creemos en Dios, tenemos que saber que la persona humana es lo fundamental. Así es que existe un tipo de sindicalismo que se llama humanista y ese sindicalismo se practica en muchas partes del mundo. ¿Dónde se puede determinar si la organización es una organización capitalista o es socialista o es neoliberal? Cada trabajador tiene que fijarse en los estatutos de su organización. Y en cada estatuto de una organización hay unos capítulos que se refieren a las características de esa organización. Y en los estatutos pueden haber otras partes que hacen una definición de qué tipo de sindicalismo es. Y hay que estudiar bien los estatutos para uno saber en el tipo de organización en la cual uno pertenece. Pero esto no se refiere solamente al movimiento sindical, esto también en la parte política, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad civil. Cada vez que uno entra a una organización, tiene que fijarse cuál es la característica, cuáles son los objetivos de esa organización. Hay organizaciones sindicales, políticas y de todo género que tienen, además de los estatutos, una declaración de principios. Y en esa declaración de principios o de valores se establece cuál es la filosofía que mantiene esa organización. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la CAS, que es una organización sindical, tiene una declaración de principios basada en el humanismo integral. La FENATRADO, que es la Federación Nacional de Transporte Dominicano, los camioneros, tienen un manifiesto en la cual ellos expresan claramente cuál es el tipo de sindicalismo que ellos practican y cuáles son los principios y los valores que conducen a esa organización.